Profeta 3 le saluda y continúa la historia de Juan Hus, reformador del siglo XIV, quemado por la Santa Inquisición. En otra carta que escribió a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber perdido mucho tiempo en cosas frívolas. Añadía, después de estas conmovedoras amonestaciones, que tu espíritu se preocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de las comodidades y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo, cuida del edificio espiritual. Sé humilde y piadoso con los pobres, no gastes tu hacienda en banquetes. Si no te perfeccionas y no te abstienes de superfluidades, temo que seas severamente castigado como yo lo soy. Conoces bien mi doctrina porque de ella te he instruido desde que eras niño. Es inútil, pues, que te escriba más, pero te ruego encarecidamente, por la misericordia de nuestro Señor, que no me imites en ninguna de las vanidades en que me has visto caer. En la cubierta de la carta añadió: te ruego mucho, amigo mío, que no rompas este sello, sino cuando tengas la seguridad de que yo haya muerto. En el curso de su viaje vio Hus por todas partes señales de la propagación de sus doctrinas y de la buena acogida de que gozaba su causa. La gente se agolpaban para ir a su encuentro y en algunos pueblos le acompañaban los magistrados por las calles. Al llegar a Constanza, Hus fue dejado en completa libertad. Además del salvoconducto del emperador, se le dio una garantía personal que le aseguraba la protección del Papa. Pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad fueron violadas, y pronto el reformador fue arrestado por orden del pontífice y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un castillo feudal, al otro lado del Rin, donde se le tuvo preso. Pero el Papa sacó poco provecho de su perfidia, pues fue luego encerrado en la misma cárcel. Se le probó ante el concilio que, además de homicidios, simonía y adulterio, era culpable de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Así declaró el mismo concilio y finalmente se le despojó de la tiara y se la arrojó en un calabozo. Los antipapas fueron destituidos también y un nuevo pontífice fue elegido. Aunque el mismo Papa se había hecho culpable de mayores crímenes que aquellos de que Hus había acusado a los sacerdotes y por los cuales exigía que se hiciese una reforma, con todo, el mismo concilio que degradara al pontífice procedió a concluir con el reformador. El encarcelamiento de Hus despertó grande indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio protestando contra tamaño ultraje. El emperador, que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera contra él. Pero los enemigos del reformador eran malévolos y resueltos. Apelaron a las preocupaciones del emperador, a sus temores y a su celo por la Iglesia. Le presentaron argumentos muy poderosos
para convencerle de que no había que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuviera provista del salvoconductos del emperador y de reyes. De ese modo se salieron con la suya. Debilitado por la enfermedad y por el encierro, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarle al sepulcro. Hus fue llevado al fin ante el concilio. Cargado de cadenas, se presentó ante el emperador, que empeñara su honor y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso sostuvo Hus la verdad con firmeza, y en presencia de los dignatarios de la Iglesia y del Estado allí reunidos, elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero. Cuando se le exigió que se acogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la suerte de los mártires. El Señor le sostuvo con su gracia. Durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su muerte, la paz del cielo inundó su alma. Escribo esta carta, decía un amigo, en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte. En el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontraremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. En la oscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera, volviendo en sueños a su capilla de Praga, donde había predicado el Evangelio, vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. Este sueño le aflige, pero el día siguiente ve muchos pintores ocupados en restablecer las imágenes en mayor número y colores más brillantes. Concluido este trabajo, los pintores, rodeados de un genio inmenso, exclaman: «Que vengan ahora papas y obispos, ya no las borrarán jamás». Al referir el reformador su sueño, añadió: «Tengo por cierto que la imagen de Cristo no será borrada jamás. Ellos han querido destruirla, pero será nuevamente pintada en los corazones por unos predicadores que valdrán más que yo». Por última vez fue llevado Hus ante el concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, los príncipes del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio. El primero en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia. Instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que negaba a abjurar, y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo: «Resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio, bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente». El bochorno se le subió a la cara al monarca Segismundo, al fijarse en él las miradas de todos los circunstantes.
Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal. Y al recibir la vestidura dijo: a nuestro Señor Jesucristo se le vistió con una túnica blanca con el fin de insultarle, cuando Herodes lo envió a Pilato. Habiéndosele exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo: y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de los hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras le fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Con gozo, dijo Hus, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una de espinas. Acto continuo, los prelados dijeron: ahora dedicamos tu alma al diablo. Y yo, dijo Hus, levantando sus ojos al cielo, en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Nos vemos hasta la sexta parte. Se despide Profeta 3, página Profeta 3, Juan Hus, y YouTube. Nos vemos.